Ok, ok, ¿qué tal todo? A ver, voy a checar que todo esté funcionando bien. Sí, creo que sí. Creo que está todo absolutamente perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está todo por hoy? ¿Cómo está todo hoy? Hoy siendo un viernes también. Que pues más adelante, después de jugar Resident Evil 2, se viene lo que es el karaoke viernes. Como yo le quise poner, aunque todavía estoy como que medio decidiendo si es que va a ser viernes o sábado. Aún estoy como que. Aún estoy como que un poco. No tan seguro al 100% de que si van a ser los viernes. Pero yo creo que. Podría intercalarlo entre viernes. Entre viernes y sábado, creo yo. Estaría bueno. Pero. De todas formas, todavía estoy decidiendo en cuanto a este tema. Porque siento que. A ver, siento que a veces, aunque sea viernes, como que no hay suficientemente energía como tal. Entonces es como que, no sé. Creo que está... Ok, ahora sí debe estar mejor el juego, si es que no me equivoco. Creo que estaba demasiado bajito el juego, el volumen del juego. Entonces, lo que es el tema del karaoke, creo que mejor estaría, bueno, intercalarlo, pues, ¿no? Ya sea o un viernes o ya sea también un sábado. Entonces, creo que estaría bien, ¿no? Poder intercalarlo y así, que no sea fijo como tal, pues, ¿no? Creo que sería de hecho una muy buena idea porque pues para poder también probar lo que es todo este tema de lo que tiene que ver el flujo de personas también. Entonces creo que está bastante bien, pues, ¿no? A ver, voy a cerrar por aquí algunas cosas para ya empezar con el juego básicamente. Y bueno, como dice también en el título, no solamente escribí Karaoke Viernes, sino que también está Resident Evil 2 Remake. Que por cierto ya estoy muy cerca a terminarlo. Entonces siento que ya no falta demasiado. Y lamentablemente este juego es un tanto corto. Siendo que hay algunas partes del Resident Evil 2 original que pues, como suele suceder en los remakes, siempre como que le quitan un poquito de secciones y contenido y que también agregan contenido nuevo, pero la gente nunca se queda contento cuando quitan contenido o cuando cambian demasiadas cosas. Lo cual, por ejemplo, yo soy partidario, soy fan de que cambien cosas, de que agreguen cosas nuevas y de que el juego se sienta como tal un producto nuevo y no solamente un remake, no solamente una experiencia que anteriormente hemos ya experimentado y probablemente hayamos jugado un montón de veces que se sienta básicamente como jugar el mismo juego y que no muchas o demasiadas cosas cambien. Creo que este tema es algo un tanto controversial porque hay gente que les gusta mucho lo que es cambiar demasiado el juego, tanto así que se aleje del juego original, pero que todavía conserve un poquito, ¿no? De lo que solía ser original. Y está el otro extremo también donde hay gente que no le gusta que cambien el juego demasiado, que prefiere conservar el juego como tradicionalmente es, como todos estos años siempre ha sido también para poder revivir ya sean memorias o simplemente la experiencia como tal que entregaba el juego original. Entonces tenemos estos dos espectros de gente, ¿no? Y bueno, creo que es un tema ya que depende más de gustos como tal. Entonces yo soy más el partidario. Yo creo que soy más del tipo de gente que le gusta un punto medio. Siempre soy ese tipo de persona que le gusta la experiencia estándar y creo que, por ejemplo, en este tipo de casos que son los remakes, creo que vendría a ser también un poquito parecido, siendo que me gusta que innoven, que agreguen cosas nuevas, que el acercamiento que tengan incluso a mecánicas antiguas, qué sé yo, como el diseño de personajes, diseño de niveles, tenga un poquito de novedad para que simplemente no sea la misma experiencia que uno tenía eh, originalmente, sino para darle un valor agregado también, ¿no?
Y por cierto también que el factor nostalgia, el factor original, no se altere demasiado de todas formas, ¿no? Que siempre trate de mantener lo que hizo al original ser tan querido, pero a la vez también agregando toques de modernidad, lo cual creo que en este juego lo practican muy muy bien. Y bueno, lo único que el juego es un poco corto y que hay ciertas zonas que en el original habían, y como también zonas que tal vez en el original no existían y que en esta sí decidieron implementarlas, ya sean cosas beta o simplemente cosas que quisieron añadirle al juego para hacerlo un poco más rico en general, ¿no? Ok, voy a hacer, antes de empezar el juego, voy a hacer algo por acá. No, es que no tengo demasiado espacio. A ver. Ok, voy a ocultarme aquí un poquito. Ok, creo que ahí sí me veo súper bien. Además creo que me veo demasiado blanco, siendo que acabo de activar lo que es la luz para yo poderme ver bien en la webcam. Ok, lo que voy a hacer aquí algo entonces es nada más bajarle un poquito el brillo nada más. Porque creo que es demasiado. A ver qué tal ahí. Yo creo que está mucho mejor ahí, ¿no? Ya que, pues el farito este que tengo ahora me ayuda muchísimo para poder que la imagen se vea bastante mejor, ¿no? Y que no se vea como que demasiado apagado. También algo que hice a lo que es la captura del juego, modifiqué un poquito también los valores. Así tal cual como modifiqué los valores de la webcam, también modifiqué los valores del juego para que se vea un poquito más rico en colores y en contrastes, que es mayormente como a mí me gustan jugar los juegos, como los tengo en mi display como tal. Um, en mi display siempre procuro más y le doy énfasis a lo que son a lo que son las sombras y a lo que son los colores saturados, que es lo que a mí me gusta. Porque por cierto no son colores súper saturados, la verdad es que es hasta cierto punto nada más, porque creo que saturar demasiado los colores te saca un poquito de lo que es la experiencia como tal que ofrece el juego, ¿no? Entonces creo que es algo sumamente importante de conservar, al menos dependiendo también el gusto de cada uno, pero por ejemplo en mi caso yo sí prefiero tener los colores un poquito saturados de más. Me gustan demasiado lo que son los colores vivos. Entonces sería muy natural para mí hacer esto a conveniencia, claro está, ¿no? Ok, a ver, si no nos equivocamos, creo que ya lo que sigue es la lucha contra Birkin. Ok, a ver, me estoy olvidando aquí de mi control para poder subirme en mi display. A ver, un momento. Ok, a ver. Ok, ya estamos. Nada más. Ok, para terminar. Voy a ponerme aquí mi control también para tenerlo a la mano siempre que lo necesite. Y también pues lo que tengo acá a la mano es mi teléfono con el Stream Manager para poder ver todos los comentarios o lo que sea y etcétera. Entonces creo que estamos súper bien para poder empezar. Ok, a ver. Ok, a ver entonces, ¿qué tenemos por acá? Tenemos incendiarias, también tenemos ácidas. No estoy seguro si en algún momento guardé granadas ácidas, ya que es muy importante, es absolutamente importante que puedan estar por acá. Porque, como lo comentaba, también yo
creo que, si no me equivoco, después de esto, o nada más saliendo de aquí, nos toca enfrentar a Birkin. Entonces va a ser súper, súper necesario que tengamos bastante, pero que bastante provisiones para poder terminar con Birkin. En fase 3 creo que, si no me equivoco. Así como el Cocoon. Pero bueno, pues aquí se refiere a fase 3 de la mutación del virus, pues, ¿no? A ver, creo que me voy a llevar un cuchillo. Me puede hacer bastante falta. Y siento también que me está haciendo falta un poco de explosivos. A ver, si no me equivoco, era la pólvora. Y también de la pólvora de gran de calidad. Ajá, ok. Listo, creo que con eso estaríamos más que bien para poder enfrentar a Birkin. Pues tenemos una pistola. Creo que ya no voy a llevar esta, aunque me queda una munición. Puede que sea útil como que para paralizar a Birkin, pero siento que sería demasiado. Pero como no tengo ningún otro... No tengo más explosivos, entonces creo que estaría bueno poder llevarlo. Aquí hay una hierba roja que no me había dado cuenta que estaba ahí incluso. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Como para ver si es que no me estoy perdiendo de algún otro ítem y así. Ok, creo que no. Creo que está todo bastante bien, si no me equivoco. Creo que está todo bastante bien, la verdad. A ver. Oh, algo que sí quiero checar antes es algo aquí en el teléfono. A ver, un momento, un momento. Ok, déjame checar algo por acá, que es lo que quiero comprobar, que es el tema de los colores también, para que no se vean como que sobresaturados y así, porque al menos yo lo veo súper bien. No, sí, se ve muy bien, la verdad, se ve súper cool. Aunque, a ver, si es que trato de salir... A ver, aunque justamente ahí el juego también está guardando. Déjame ver también la fluidez del juego. Sí, creo que está súper bien, la verdad. Sí, está súper bien. Entonces, genial. Justamente siempre quise hacer este tema de lo que tiene que ver con la captura del juego, porque sentía que los colores no eran como que... No se veían demasiado... O sea, no se veían muy bien, a mi parecer. Y ahora teniendo un poquito más de práctica también con todo lo que tiene que ver con el OBS, ya sé un poco más cómo manejarlo, ya sé que, por ejemplo, ya sé cómo agregar filtros, ya sean filtros para las voces, ya sean filtros gráficos, que es justamente lo que estamos probando ahorita mismo, que es el tema de poder modificar los valores de los colores de las tonalidades de la captura del juego. Entonces, está bastante bien, creo yo. Ok, entonces, a ver si es que tengo más munición de la esta. No, creo que no, ¿verdad? Aunque podría combinar para poder, siento que me va a hacer un poquito de falta, porque tampoco quiero sobreusar lo que es em, ¿cómo se llama? Lo que es las balas de la pistola regular, siendo que es mi arma favorita, es la que más uso. Entonces creo que estaría un poquito bien poder balancear aquí lo que son el uso de la munición para no poder abusar de uno y también del otro, pues, ¿no? A ver, ¿qué es lo que me faltaría? Creo que nada más, creo que estamos absolutamente listos con todo. Creo que estamos súper listos con todo y que no nos va a hacer falta nada más. Ok, listo. Creo que estamos más que bien entonces. Ok. Entonces es hora de enfrentar a Birkin. En fase 3, que en fase 3 es como que si tuviese alas y así. Es como, parece más que todo un monstruo de ¿cómo se llama? Ajá. Parece un monstruo de Final Fantasy. Parece un monstruo de Final Fantasy por alguna razón.
Ok, esta vendría a ser su fase 2.5 tal vez. ¡William! Se acabó. No, y es que se ve muy bien el juego. ¿Qué coño es esto? Ok. Era mi marido. Era su marido, así tal cual. El papá. El papacito de Sherry. ¡El que es mi creación! Ah, y bueno, esta cinemática trata de lo que pasó después de que los agentes estos pues le robaran la muestra del virus como tal y pues cómo se inyectó el virus a último momento para que no lo maten. Pues como tiene el virus dentro, lo que pasó fue que Debí empezó a matarlo mutar, cuando ¿no? tuve ocasión. Empezó a mutar y No sé ¿qué te por puedo qué. decir? Para poder seguir viviendo, Era para tu no marido. morirse de esa forma. Nos preocupaba más el trabajo que nosotros. ¿Qué hay de Sherry? ¿Cómo pudiste dejarla sola mientras Raccoon City ardía? Porque Birkin todavía No tiene este podía como que dejar crecer a mi hija en un mundo pensamiento con el o virus. tenía como que este Y drive, solo esta era motivación para dejarla. de poder seguir experimentando mucho más con lo que era el virus. Y también porque él mismo creó el virus. Entonces es este cariño de creador. A ver. ¡Yo me encargo! Ah, bueno, aquí ya Birkin mutó, que en lo que sería en la fase 3. Lo siento. Y pues eso demasiado no le hizo. Creo que era una granada ácida, ¿verdad? La verdad es que no estoy seguro. Y es que esa arma Yo que me justo encargo. tiene... ¿cómo se llama? Siempre me olvido su Ocúpate de nombre. Sherry. De la esposa de Birkin. No sabes a lo que Annette. te enfrentas. Annette Birkin. Creo que lo sé muy bien. En cualquier caso, no descanses Este hasta arma acabar con no él. es exactamente Créeme, el que nosotros tenemos. Este Entonces tiene un es el cañón diferente. Ok. A ver, para empezar... Y para empezar con el pie derecho, creo que lo mejor que podríamos hacer es equiparnos la pistola. Cuarentena emitida hasta neutralización del objetivo. Ok. Ah, tan rápido me alcanzó. Qué raro. Ok, eso estaba... Ok, eso no estaba en el plan. Y por cierto, aquí también hay ítems. Hay ítems en todo, absolutamente todo. Aquí este espacio donde peleamos contra Birkin. Entonces, nos viene súper bien poder explorar aquí un poquito. Ok. ¡Ah! Ok. No esperara que llegase tan rápido hasta por acá, la verdad. Ok. Aquí el chiste es explotarle básicamente todos los ojitos que tiene Birkin. Ok. Nos salvamos, pero todavía tenemos ítems por acá. Y bueno, todavía ahí tenemos ítems que hay por acá. Ok, creo que aquí me va... Ok, vale. Siempre... Oh, tengo incendiarias equipadas. Voy a cambiármelas por las ácidas, porque no quiero usar todavía las incendiarias. De hecho, las incendiarias me van a ser súper útiles. Ahí viene. Ah, fuck. Me van a ser súper útiles para cuando... No. Ah. Fuck. A ver. Ok. Nos recargamos y venimos para acá donde no nos dejó. ¿Qué es esto? Examinar, a ver. Dice cartuchos de agujas. Oh, justamente esto es para aquí el arma este. A ver, para que nos deje pasar. Oh. Ok.
Y... sí, es que no me acostumbro para nada, pero que para nada, con lo que es este tema de tener atajos en este juego. Porque, pues, repito, ¿no? Venimos de jugar Resident Evil Remake HD, o sea, el remake de 2002, si no me equivoco, ¿crees? Entonces, pues andamos jodidos, la verdad. Está aquí ya. Ok, genial. Al menos no me pegó. A ver, ¿qué puedo hacer aquí? Ok, creo que lo mejor que podría hacer es dispararle. Ok, viene, fuck. Ok. Creo que lanzarle una granada estaría bien. Ok. Y de nuevo. Ok, ahí viene de vuelta entonces. Ok, ahí viene. Mierda. Ok, para que me pueda dejar pasar. De hecho tenemos un poquito más de munición y tal. Entonces no va a ser algo que me preocupe demasiado por ahora, al menos. ¿Qué es esto de acá? Ok. Oh, what the fuck? ¿Qué pasó ahí? Ok, voy a curarme porque si no... no había un spray por acá. Creí que había agarrado un spray. Qué raro. Ok. Va a saltar. A ver. Ok. Aquí lo que necesito es esto de aquí. Pero es que siempre me olvido de cómo usar los ítems aquí. Todo tiene un botón. Absolutamente todo tiene un botón. Y es la falta de costumbre, pues. La puta madre, huevón. A ver. Ya. Qué calor hace, hermano. Ok, vamos a darle entonces. Tal vez me hizo un poquito de falta más para, o sea, curarme más, tener más curas y así. Dice, los ojos del cuerpo del G no son una decoración, dispárales para que sea vulnerable. Ok. Vamos a darle un poquito más de prioridad a los ojos entonces, supongo. Que son los ojos los que nos van a ayudar. Mira, y justo estamos antes de salir a la puerta. Entonces vamos a agarrar un poquito más por acá de hierba. Para que no nos haga falta, básicamente. Ok, continuamos por acá. A ver, déjame ver qué más podemos hacer. Bueno, me tocó atender un ratito por acá, que me andaban llamando. A ver. ¿Qué más podría salir? Creo que... A ver, hay una hierba roja ahí también. No hay nada más, creo. Solamente esto de acá. Y bueno, los ítems también que están dentro de todo lo que es
el espacio donde sucede la batalla, pero pues más no hay, la verdad. Y creo que, por cierto, este cuchillo no lo voy a necesitar, ya que pues Birkin en ningún momento te agarra. Y en el caso de que me fuese a agarrar, pues tengo también otros ítems por los cuales puedo suplantar ese cuchillo, entonces no nos va a hacer demasiada falta, la verdad. Y bueno, con eso estamos listos entonces. Aquí por cierto, qué calor hace, hermano. Ok. Me gusta mucho cómo se ve en el display, la verdad, los colores. Siento que ha sido un súper acierto. Detectada infracción de clase. Cuarentena iniciada hasta neutralización del objetivo. Ok. ¿Hay algo por acá? No hay nada por acá. Ok, ahí viene. Qué raro. ¿Se habrá puesto lento porque le estuve disparando al ojo? Ok. Pero Claire, what the fuck? ¿Por qué se tardó tanto? Justo había cambiado para mis, ¿cómo se llama? Para poder tener, mis balas pesadas estas. No le di. Ok, vamos a intentar con otro. Ok, me va a lanzar esta cosa. Ajá. La mejor estrategia pues es cubrirte. Ok, genial. Justo voy a cambiarme también lo que son las municiones. Pero qué raro, ¿por qué no se stunea? Y he estado también usando mi munición de incendiaria, weón. Creo que ahí... todavía le queda un ojo, tal vez. Ok, voy a aprovechar para poder agarrar ítems por acá, que me van a hacer falta, tal vez. Ok, justamente iba a ir en esa dirección para poder agarrar los ítems. Ok. Ajá, para que me deje pasar, huevón, porque si no, me voy a quedar encerrado aquí. Ok, ahí... tiene un ojo en la espalda. Es por eso que no se debilitaba todavía. Venga. Ok. Ok, creo que con eso le rompí el ojo tal vez, ¿no? Fuck. Aquí hay algo. Ok, otra flashbang. Pero... no me deja dispararle al ojo de la espalda. A ver, vamos a baitearlo. Ok, creo que con eso tuvo, ¿no? Pero dale. Ok, genial. ¿Sigue molesto Birkin? Ok. What the fuck? ¿Por qué me hizo daño aquí? Eso estuvo raro. Ok. Se hizo tremendo backdash ahí. Como si fuese personaje de juegos de peleas. Se hizo un re backdash ahí. Por cierto, aquí aprovechamos para poder movernos también. Ok, casi. Eso casi nos pega, de hecho. Ok, eso no me hizo daño, creo yo. No salió en el indicador de vida, entonces.
Ok. Creí que había sido un poco tarde. Ok, genial. Lo que voy a hacer ahora es utilizar el otro, este de acá. Y voy a aprovechar en agarrar ítems. Oh, aquí está el spray. Qué raro. Tanta vida me quitó la primera vez que ni siquiera vi el... o sea, que tan rápido me lo consumí que ni me di cuenta. Ok. Ok, genial. ¿Qué ojo le falta? Creo que es el que tiene en el brazo, si no me equivoco. Ok, genial. Lo esquivamos súper bien, huevón. Ok, ahí viene de nuevo. Ok. Ok, lo mejor que se puede hacer cuando te quiere atrapar así saltando. Ok. Ok. Ok, genial. Creo que ya hay como que una forma de poder esquivarlo sin demasiados problemas. Ok, ahora toca ácidas. Y también... Ok, genial, huevón. Vamos bastante bien. ¿Todavía tienen los ojos estos expuestos? Se va a ir a quitar un tanque, creo. Ok, ahora es el... el elevador, la puerta del elevador. Que pues nada más tengo que ocultarme. Ahí viene, ok. Que aprovechamos también para salirnos. Ok. Parece que no se le activan más. Ok. No estuvo tan mal esa esquivada, aunque sí fue muy peligrosa, la verdad. Parece que ya no... Sus demás ojos ya no se activan más. Ok. Eso fue un poquito peligroso, creo. Ok, para que me deje salir, porque no estaba seguro si es que no me va a hacer daño aquí, ¿no? Ok, creo que me puedo cambiar. Ok, no me hace nada de daño, siendo que pues estamos sumamente lejos. Ok. Eso sí me sorprendió, de hecho. No creí que corriera tan rápido. What the fuck. Ok, puedo aquí usar el spray. A ver. Ok. Va a saltar. Ok. Ok. Me alejo un poquito más. Y espero... fuck. Y espero el momento perfecto, weón. Corre. Ok, genial. Mierda. Ok. Ok, creo que puedo usar tal vez lo que me queda de ácidos. Ok, va a lanzar estos tanques de nuevo. Ok. Por cierto, tengo que salir de aquí, weón, porque me va a encerrar. A ver si no. Vamos a cambiar de munición aquí también. Ok, es la animación de la munición lo que se tarda. El cambiado de munición. Que por cierto, cada vez que hace los brazos así hacia atrás, es que te está avisando. Es como una señal que tiene el juego, para que te des cuenta cuándo va a estar pronto para atacar. Ok. Ok. Esquivamos bastante bien. Ok. Ok, estuvo raro esa acción que hizo ahí. De hecho, creí que primero iba a agarrar estas cosas
Ok, es que no tengo un buen ángulo para poder darle. Ok. Me quedé sin munición. Ok, vale. Y me estoy quedando también sin munición de pistola. Ok, déjame ver qué puedo hacer. ¡Oh, terminamos! De hecho, creí que se iba a tardar un poquito más. Oh, wow. Genial, huevón. ¿Me deja algún ítem? Objetivo neutralizado. Fin de la cuarentena. Oh, el laboratorio también reconoce cuando hay amenazas y cuando estas amenazas son terminadas también. Aquí tengo bastante munición. Ok, ¿qué más hay por acá? De que no pude agarrar. Porque andaba más ocupado, pendiente de que este bro no me vaya a quitar demasiada vida como la primera vez. Pero creo que así son los bosses por lo general de Resident Evil, ¿no? Que en un principio pues es muy dado de que te vaya a matar la primera vez que lo enfrentas, pues porque primeramente son patrones que no te los sabes en un principio. Son patrones también que son un poquito difícil de poder evitar, pero que a la segunda vez es un poco natural el hecho de hallar una forma en cómo también evitarlos, ya sea caminando muy cerca a su lado, em, o tener como que un buen timing en cuanto a atacar y no atacar también, porque si te pasas demasiado tiempo, qué sé yo, en este caso pues apuntando, es muy fácil de que te pueda aplastar. Y a aplastar me refiero a las animaciones que hace cuando quería saltar sobre ti, ¿no? Entonces a eso es a lo que me refiero en este caso. A ver, checando el mapa. Ok, no hay nada más. Bioreactores. No, no hay nada más. No hay ningún ítem más, entonces podemos continuar. Ok, genial. Ok, ¿qué más hay por aquí? Que por cierto, ya no tenemos acceso a ese baúl, pero no nos hace falta el acceso a ese baúl más, siendo que pues ya terminamos todo lo que tiene que ver. Ajá, exactamente. Ya terminamos todo lo que había en esta área oeste y tenemos que regresar con Sherry. A ver, ¿hay algo que haya por acá? Ok. Supongo que debe haber una cinta que no hayamos puesto dentro del reproductor. Pero qué raro, yo recuerdo, aquí hay una cinta. Qué raro, yo recuerdo que pues sí lo habíamos hecho completamente. Entonces no sé qué sea exactamente lo que nos está faltando aquí. Tal vez sea otra cosa incluso. No, pero como me da ahí el signo de admiración justo en el reproductor, yo creo que sí tiene que ver con las cintas. Tal vez tengo una cinta por aquí que me he saltado que aún no la reproducimos como tal, a ver. Pues creo que sería muy evidente, ¿no? Pero no, la verdad es que ya todas las cintas que tenemos, por ejemplo, el video de la investigación, esta cinta la encontramos y le damos play, nomás entrando al laboratorio de Birkin. Y después de eso está la cinta esta, que no recuerdo dónde la encontrábamos también, pero eran en las alcantarillas, pues. Pero no tengo ni una otra cinta para poder darle play. Pero bueno, entonces regresamos con Sherry. A menos que me esté faltando algo. Pero no hay nada, absolutamente nada. Dice explorando que es lo que indica que una zona no está completada. Pero pues no hay nada más. Al menos puede que haya sido, por cierto, una cinta que no haya encontrado como tal. Em, mientras exploramos pues todas estas zonas, ¿no?
Pero bueno, debo, como dijo Claire, debo volver con Sherry. Y creo que básicamente esto ya es el ending del juego, ¿no? Si no me equivoco, ya es el final del juego como tal. ¿Qué hay por acá? Oh, ok. Oh, ahí también está Annette. Que por cierto, Annette, mamá del año. Sabía que vendrías. Mamá nos necesita. Oh, Annette fue quien le dio la cura a Sherry. Bueno, al menos supongo que hizo algo bueno, pues, ¿no? Sherry. ¿Cómo estás? Bien. Pero tú no lo pareces. Pues sí, ¿qué te puedo decir? Sí le sacó la mierda a Birkin. Se la madreó Birkin un ratito porque pues ya no es capaz de reconocer a sus seres queridos. Ni mucho menos a cualquier otra persona, entonces... Gracias a Dios. ¿Qué te puedo decir, no? ¿Sherry se pondrá bien? Oye, insisto, creo que sí modificaron y actualizaron lo que sería el modelo Ya no tiene el virus G. ¿Lo has de oído? ¿cómo se llama? De Claire. Porque al principio cuando compré el juego hace años, y esto ya lo había mencionado, ¿no? Pero siempre se me hace curioso cada vez que lo noto, pues, ¿no? Al principio cuando compré el juego hace años, el modelo de Claire, específicamente su cara, se veía un poco ¿Te preocupas por mí? que le faltaba pulir, ¿no? Estaba pensando en una palabra o la palabra exacta que necesito para describir esta situación. Y la palabra que mejor describe la situación es que el modelo de su rostro no estaba del todo pulido. Entonces sentía yo que le hacía falta unos retoques como tal. Y creo que sí, eso tal cual fue lo que pasó, si no me equivoco. Sí, no puedo. Donde agregaron también en la actualización esta el audio español. Pudieron también actualizar lo que es el modelo de Claire. Y es que se ve muchísimo mejor a lo que yo recuerdo. Porque en un principio se veía como que muy plástico, como si fuese muy... O sea, no se veía muy natural la cara de Claire. Entonces, esa siempre fue mi pega con lo que tiene... bueno, con lo que tenía que ver el modelo de Claire en general, pues, ¿no? Aunque la mayor parte del juego, pues, no te la pasas viéndole la cara, porque, pues, es de la vista desde la espalda, ¿no? La cámara, pero en general, más que todo en las cinemáticas, es donde se sentía un poquito incómodo que Claire estuviera como que demasiado, como que se sienta demasiado plástico su rostro. Entonces nada más tenía una pega con eso, pues, ¿no? Pero aquí revisitando el juego después de años, creo que se siente muy muy cool la verdad el juego. Hablaremos de eso más tarde. Démonos prisa. Vamos. Ok. Y literalmente, a ver, voy a modificar el juego porque literal creo que ya estamos en el final, huevón. Ajá. Ahí nos modificaron lo que es el brazalete a ver. Vamos a modificar el título y vamos a ponerle final también. Ajá, final, genial, entonces. Ok, del administrador que me imagino que se recicló Sí. de Annette, Odio pues, ¿no? meterte prisa, pero debemos ir. Que literalmente era una científica, pues, ¿no? Y Annette falleció por las heridas que le ocasionó Birkin y que lo último que pudo hacer, pues, fue poder salvar a su hija antes de fallecer, pues, ¿no? A ver, aquí tenemos incendiarias, lo cual me ha dolido muchísimo gastar, huevón. Siento que pudo haber sido... Pudo haber manejado mejor este tema de la administración. Pero y es que con el apuro del boss también a veces no te pones a pensar del todo claro, ya que te da la urgencia de, pues, defenderte, básicamente, ¿no?
Entonces, pues pasó, supongo. A ver, ¿qué tenemos también por acá? Ok, esto me va a hacer falta, de hecho. Aquí quiero combinar. Ok. Lo que son las municiones estas para la pistola me vienen muy bien. No gastamos demasiadas, creo yo, al menos. Pero lo que sí me va a hacer falta es un cuchillo o dos, tal vez. Y después de esto, tal vez hierbas. Porque, sí, cierto. Nada más me quedó una hierba combinada. Y que, por cierto, para el ending, si no me equivoco, o tal vez solamente sea en el caso de Leon, creo que necesitamos un poco de espacio también. Pero fácilmente podríamos gastar una granada. Entonces, a ver. Yo creo que lo que podría ahorita hacer es lanzagranadas. ¿Cómo se llama? Lanzagranadas ácidas, pues, ¿no? Creo que sería lo mejor que podríamos hacer ahorita mismo. Ajá, granadas ácidas. Ok, aquí necesito un poco de espacio. A ver, lo que más tengo a la mano. Y pólvora grande. Para poder mezclarlo y para poder tener más Ajá. Más aquí un poquito más granadas de lo normal. Porque lo que normalmente se combina, o sea, la cantidad que normalmente tienes son como 2, si no me equivoco, o 3. Entonces nos vienes bastante bien. No voy a combinar pólvora con pólvora porque pues creo que tampoco ya no tengo pólvora y pólvora. Bueno, sí, tengo una grande y una chica, pero no nos hace falta siendo que tenemos bastante munición de pistola regular. Y creo que lo que sí voy a despedir es la MQ-11, ya que no tenemos más munición y creo que voy a ser un poquito de más cuidadoso con la pólvora de calidad que me queda para no combinarla, ¿no? Aquí tengo balas potenciadas, lo cual me va a hacer mucha falta también. Y luego de eso, creo que una hierba verde más, tal vez, ¿no? Pero ya creo que no tengo más hierbas rojas. Oh, pero aquí tengo, genial, una hierba mixta. Y luego de eso, pues nada más. Creo que estamos súper listos ya para llegar al final. Básicamente, estamos literalmente en el final ya. Ok, este de aquí es. A ver. Ok, genial. Oh, Sherry. Está de pie Sherry, está mejor. ¿No hay nada de lo que me esté olvidando por aquí? No. Ok, entonces estamos súper bien. Aquí lo único que me olvidé fue una hierba azul, pero por una hierba azul no voy a volver hasta allá. Y aquí lo que pasó también es que nos falta un video para reproducir, pero quién sabe dónde me lo pude haber olvidado, la verdad. Podría estar en cualquier lugar, sinceramente. Entonces, pues quién sabe dónde esté, la verdad. Ok, primero tengo que venir aquí al panel de estos de aquí. Creo que era este de acá. Senior Staff. No, este no es. Si no me equivoco es este de aquí. Oh, no era este de aquí. Tengo que combinar aquí. Ajá. Ok, había olvidado de combinarlo. Y tenemos un slot más vacío también, por cierto. Aquí. Ok, genial. Tenemos un montón de munición. Tenemos hierbas varias también. Y, ok, creí que tenía que presionar algún botón, pero no. ¿Y qué más? Pues nada más, la verdad. Y poco menos. Se ve muy bonito en los colores en el... ¿Sí? Aquí en el stream. La verdad es que fue la mejor decisión, creo yo. Me alegra haberte conocido.
Pobrecita Yo también me Sherry. alegro, Sherry. Le ha ido muy Cuida mal mucho con de sus las gracias papás. Hasta que te saque. A ver. Ok, ¿qué más hay por acá? Oh, mira. Un spray. Ok, aquí tenemos un spray. Y aquí, si no me equivoco, es donde activamos lo que es la autodestrucción de todo el facility, de todo el laboratorio como tal, ¿no? ¿O no? A ver. O tal vez era con Leon. Creo que de lo que más me acuerdo de este juego es de la partida con Leon. Hay cositas que varían de la partida de Claire y de Leon. No son muchas las variaciones, ni tampoco son como que demasiado notorias, pero creo que es lo que más recuerdo. Oye, pero pues y la autodestrucción. Ah, bueno, supongo que se activó solo. A ver. Creo que aquí también aparece el Tyrant. Y es que por eso... Ok, otra vez. Más me acuerdo de la partida del Leon, hermano. Entonces siento yo que en la partida del Leon recuerdo que me aparecía el Tyrant como tal. Pero no estoy del todo seguro si en esta también. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? A ver. Ok, ahí está mucho mejor el ángulo de la cámara también. ¿Qué más? Pues nada más. Y creo que con eso nos estaríamos despidiendo ya de Resident Evil 2 Remake. Lo cual es súper sad, la verdad. Sinceramente. Pero pues este juego es sumamente corto, ¿no? Y creo que esa debió haber sido la queja número uno para la gente. Que el juego es sumamente corto. Sumamente corto. Y pues bueno, ¿no? A ver. Si no me equivoco, ya estamos listos para poder salir. A ver. Rotor de velocidad. No recuerdo para qué era esto de aquí. A ver. Combinar. ¿No las puedo examinar? SLS60. Una pieza a medida para la SLS60 reduce enormemente el tiempo de recarga. No me digas que esta es una mejora que... Ah, ¿en serio? Apenas me voy dando cuenta. Puta madre. A ver. Pero bueno, ya al menos para el ending supongo que nos va a servir. Porque tengo este ítem. Si no me equivoco, hace como unas cuantas, como 5 horas anteriores. Creo que fue cuando lo tomé. Entonces, pues qué te puedo decir, ni siquiera me di cuenta, la verdad. Pero bueno, aunque creo que estamos listos, entonces. ¿Y guardo la partida aquí? Creo que no. O bueno, sí, como por si morimos, para no regresar, pues, ¿no? Hasta donde estábamos, la verdad. And do the blood again. No era así, bueno. O sí. No recuerdo la letra, pero he estado escuchando muchísimo. Pero que mucho Alice in Chains. Oh, ok, la autodestrucción ya se activó. Y las cosas estas también. Oh, ¿qué es esto? Una hierba azul. ¿De qué me sirve una hierba azul, huevón? A estas alturas, ¿de qué me va a servir una hierba azul? Que por cierto, pues Sherry es una nena. Entonces Sherry básicamente es inmortal. No le pueden hacer daño. Si no me equivoco, aquí hay uno de estos de estas plantas, huevón. Que por cierto las evitamos sin casi ningún problema. Por supuesto, la puerta está cerrada. A ver. ¡Espera! Sherry, ¿qué? Creo que puedo... Ok, Sherry va a ayudar. Supongo que tengo que aguantar un poquito por acá. ¿Dónde están? Mierda.
No es el momento. Ok, voy a quedarme acá entonces. Oh, vale. Ok. Para que estas cosas se mueran como tal, tengo que dispararle entre 2 a 3 veces todavía. Ok, uno más. Ok, aquí me va a venir súper bien la granada. Ajá. Y creo que con eso ya estaría este de aquí muerto, pero que muerto. Oh, ¿listo? Oh, genial. Me va a hacer falta de todas Bien formas hecho, Sherry. Somos un buen equipo. el lanzagranadas. Esta sección es sumamente corta, la verdad. Un zombie. Genial. El último zombie. De esta manera el juego se está despidiendo, pues, ¿no? Sherry, Es ¿estás bien? uno de esos pequeños detalles Buena que chica, los ya developers casi estamos hacen, fuera. que los desarrolladores hacen, despidiéndose de su juego, básicamente. Y es algo sumamente cool porque es como romper un poquito la cuarta pared, pero de una forma muy sutil. A ver, entonces... Ok, tenemos 3, 4 hierbas. Tenemos 4 hierbas, entonces creo que la voy a dejar ahí. Y no creo que me haga falta nada más, pues, ¿no? A menos de que esté súper hardcore el boss, lo cual dudo, sinceramente. Y pues ya estamos. Estamos listos para terminar el juego. Y a eso vamos, pues. Que por cierto, en comparación a Resident Evil, bueno, no Resident Evil como tal, sino que a lo que me refería era a la partida de Leon en comparación a la partida de Claire, pues nosotros no nos enfrentamos al Tyrant al final del juego. Uy, ¿esto? Oh, pero me faltan las cosas estas, pues, ¿no? ¿Dónde están, weón? A ver. Oh, tenía acceso aquí, no lo recordaba. Ok, pero necesito esas 2 válvulas, que por cierto, no tengo espacio para 2, huevón. Oh, aquí está. Ah, pero no tengo espacio. Voy a tener que regresar al baúl. Tengo 7 minutos todavía, entonces no hay como que máxima urgencia como tal, ¿no? A ver. So I made a big mistake. Creo que esto no nos va a hacer falta más, pues, ¿no? El brazalete este. A ver. Ok, listo. Entonces ya podemos tener aquí los componentes estos. Enchufe conjunto se llama. ¿Qué estás Ok, haciendo? genial. Tengo que mover este tren. Necesito que te quedes aquí, ¿vale? Vale. No me moveré. Bien, Ten cuidado. siempre. La voz de Sherry se escucha un tanto hasta mayor, podría decirlo. Es como, bueno, se siente como si fuese una persona mayor, no una persona de digamos, pues, no entre 40 hasta 20 años en ese rango, sino que se siente como si fuese una persona de 40 para arriba. Una mujer, por cierto, que estuviese haciendo una voz de niña, lo cual es súper común en el doblaje. Bien, funciona. Pero... Oh, es Leon. Pero la voz de Sherry como tal... ¿También estás aquí? Sí, pero todo No es se que viene abajo. no sea natural o que no se sienta natural. Simplemente que tienes creo que que si salir. le como que Lo sé. lo sientes un encontré una poquito salida. de más, creo que sí es muy podemos fácil lograrlo. darse cuenta de que Sherry, ¿Dónde estás? de que creo que la actriz de Sherry ¿Sigues ahí? es una persona mayor. Leon, no te escucho bien. Olvídate de mí. Solo sal de ahí. Leon,
¡Leon! Que por cierto, Leon a estas alturas no se sabe siquiera dónde está. ¡Joder! Porque ambos, al inicio y al final del juego, que es, bueno, obviamente estamos en el final, están en el mismo lugar. Y es como que ambos terminan el juego en el mismo lugar, pero no necesariamente. Y se siente un poco extraño, ¿no? Supongo que eso tuvo que... ¡Ah! Tuvo que haber sido una de las... Oh, tiene ojos también, ok. Ok, no lo veía venir. Ok. Pues no se murió, ¿qué esperabas? Esto es Resident Evil. Los BOWs no se mueren. A la verga. Oh, ¿dónde se fue? Oh, ok, ya está. Parece que se va a subir, tal vez. Ok, viene. Tiene como que una animación de retroceso incluso, ¿no? Justo cuando hace el impacto. Oh, ok. Me va a tocar correr aquí. And so I made a big mistake. Ok. Pues en esta fase que no se le podría llamar la fase 4 incluso de Birkin, pues Birkin ya no tiene ningún tipo de control sobre su cuerpo. Pues aquí literal el virus ya lo consumió por completo. Oh, creo que subió al techo tal vez. Oh no, ahí está. Ok, sí tiene una animación de retroceso. Se ve muy natural incluso. Ok, aquí viene su barrage. Ok, aquí debo tener un poco de cuidado. Ok, casi me agarra. Ok, vamos a correr de nuevo. La estrategia es muy simple para esta fase de Birkin. Se tiene que correr un poquito alrededor del tren o del vagón para que pues Birkin no pueda hacerte daño, ¿no? Que por cierto, aquí no voy a apuntar de nuevo porque podría hacer ese ataque en el que pues se viene hacia uno corriendo. Justamente ese ataque. ¡Ah! Creí que no iba a girar. Creí que ¿cómo se llama? Creí que nada más pues haría su ataque y rebotaría como normalmente lo venía haciendo. Ok. Y lo mismo. Nada más previniendo de que no va a hacer lo mismo. Ok, ahí viene de nuevo. Y me va a tocar hacer lo mismo también. Oh, ok, esta vez sí rebotó. Lo cual no pasó anteriormente, ¿eh? Oye, por cierto, hay tiempo de poder matar a Birkin. No me había dado cuenta, huevón. Si no, vamos a lanzarle uno de estos, pues. Ok, ahí viene. Ok, hizo lo mismo. Genial, estuvo muy bueno prevenir ahí que no hiciera, que no nos sorprendiera aquí. Vamos a lanzarle otra. Oh, creo que no le dimos, huevón. Ok, aquí lo que voy a usar son la munición pesada. Ok, genial, sí le dimos, huevón. Y aplicamos lo mismo. Ok, esta vez sí rebotó. Ok. Le dimos a los ojitos. A ver, ¿qué hará esta vez? Ok. Ahí viene de nuevo. Ok. ¿Qué podemos hacer? No, creo que está bien ahorita poder continuar con los que son
Oh, ok, esta vez, ok, creo que es momento de usar el armamento pesado. ¡Ah! Fuck. Ok. No creí que vendría de una vez Birkin. Ok, viene. Ok, genial. Ok, genial, estamos bien. Ok, ahí está Birkin. Ok. Pero... ¡corre, Claire! ¡La puta madre! Se atascó Claire ahí en el trencito. ¿A dónde se fue, por cierto? ¿Se subió de nuevo al techo? Yo creo que sí, ¿no? ¡Oh! Ni siquiera al techo. ¡Ah! Creo que eso no nos quitó vida como tal. Ok, a ver. Entonces creo que va a ser importante no perder de vista a Birkin. Voy a curarme nada más por un insta-kill. Por ¿cómo se llama? Por prevenir un insta-kill. Oh, ok, viene. Ok, creo que voy a dar prioridad. Oye, nos queda muy poco tiempo, weón. Había olvidado completamente que teníamos que matar a Birkin en tiempo, weón. Ok. Se fue del otro lado. ¡Ah! Literal no nos queda nada, weón. No, pues ya va el burger. Ay. Había olvidado que teníamos que vencerlo súper rápido. De hecho, creí que el tiempo iba a estar hasta de más, weón. Pero bueno, supongo que tenía que usar la minigun mucho antes. Son ese tipo de cositas, ¿no? Que el juego, después de morir una vez de un boss o un par de veces, te hace dar cuenta. Y ahí es donde sucede lo que es el proceso de adaptación. What the fuck, ¿hasta aquí? ¿O no? A ver. No, pero a ver. Pero ya tengo las cosas estas. ¿Por qué no solamente fue a partir desde que uno las ponía donde iban? No tiene sentido, la verdad. Pero bueno, creo que entonces vamos de frente con las granadas y con la minigun, pues, ¿no? Ok. Ok, vamos a correr aquí porque lo más seguro es que empiece a atacar de una también. Genial. Ok. ¿Por qué no se muere? Es exactamente lo que yo dije antes de morir la última vez. Ok, allá está. A ver. Que por cierto, este último boss, porque es el último, claramente. Ok. Nada más va a ser su ataque encadenado, que es literalmente lo que se podría traducir como barrage. Ataques encadenados. Son muy pocas habilidades las que tiene Birkin. Ok, ahí viene de nuevo. Ok, rebotó, genial. Ok. Me había olvidado de recargar el lanzagranadas. Ok, ahí está de nuevo. Una más. Genial. Ok, no nos quedan más lanzagranadas. Entonces, confiamos en los proyectiles pesados. Creo que no le di como tal. Ok, rebotó.
Ok, creo que es momento... Oh, bueno. Ok, vale. Vámonos, Claire, por favor. Antes de que llegue. Ok. Casi me atrapa, huevón. Ok, genial. Ok, creo que ya es hora de la minigun, por cierto. Ok. Ok, va a subir ahora. ¿Dónde quedó? Oh, creí que se había caído. Oh, ahora sí se tiró. Ok, vámonos, Claire. Alejarnos un poco. Ok, aquí. Ok, viene. Fuck. Ok, genial. Ok, vámonos, Claire. Ok, todavía nos falta. Nos queda bastante más munición. Ok, eso estuvo un poco peligroso. Pero vamos bien, creo yo. Ok, está subiendo. Ajá, lo sabía, huevón. Ok, vámonos. Ok, lado contrario. Ajá, genial. Ok, vámonos. Todavía nos queda un poco más de munición de minigun. Entonces, creo que lo estamos haciendo bastante bien. Lo único sí es que ¿por qué hasta ahora no se muere, huevón? Ok, vámonos. Ok, rebotó. Ok, genial. Ok, nos quedamos sin sin minigun, huevón. Ok, aquí viene de nuevo. Ok, rebotó. Ok, creo que eso ya tuvo que haberlo matado. Ok, todavía no, huevón. Oh, se va a arrastrar ahora. Entonces eso lo tuvo que haber debilitado un montón. Entonces ya debemos estar súper cerca. ¡Ey! Ahí está. Genial, huevón. Y al fin Birkin, pues, petateó. Ok, cinemática. A ver, ¿qué más sigue, pues? Oh, Sherry. Tranquila. Oh, Sherry estaba Estoy bien. dentro. Nos vamos de aquí. Bueno, hizo muy bien al no salir, por cierto. Y bueno, Sherry tampoco está enterada de que bueno, la esencia de su papá, o al menos, o lo que quedaba de su papá, pues, era esa cosota, ¿no? Y que, por cierto, esto todavía no es el final. Estamos muy cerca, pero todavía no se acaba como tal. Estamos muy cerca, pero aún falta a lo que se le llama el tiro de gracia. Más cinemática, por cierto. ¿Qué quieres hacer cuando salgamos de aquí?
A ver, ¿qué va a decir? Quiero ver dónde vives. Ah, quiere que la adopten. Porque yo necesito una ducha. Sí. ¿Sí? ¿Tan mal? No sé. Bueno, pues... Oh, mira, es Leon. No, pues, pero Claire ha estado en alcantarillas, ha estado en la comisaría, ha matado un montón de zombies. Por supuesto que no va a tener el mejor olor del mundo. ¿Qué? No, pero yo recuerdo que falta algo más. ¿What? Oh, me estoy confundiendo con la partida de Leon, huevón. Podría ser. Pero no lo creo, la verdad. No lo creo. No, pero de repente a lo que me refiero viene después de los créditos. Si no me equivoco, es lo que viene después de los créditos. A ver, pues... Y bueno, yo creo que el tema del karaoke creo que sí lo dejamos para mañana, la verdad. Yo creo que sería una muy buena idea poder dejarlo para el día de mañana. No sé, ahora sí no me siento como que con tanto... Oh, mira, hay un en donde dice Global Production. Ahí dice editor italiano, se llama Stefano también. No me había dado cuenta de eso. Porque, ¿saben algo? Es súper raro ver mi nombre en videojuegos, weón. Ya que mi nombre es un nombre italiano, pues, ¿no? Entonces, para mí nunca ha sido... Y creo que también debe ser un tanto extraño para nosotros que somos latinos ver nuestros nombres en videojuegos o en producciones como tal, ya que no es tan común que gente, ya sea compatriotas de tu país, dentro de Latinoamérica o de Latinoamérica en general, no es tan común, al menos en estos tiempos, ver a gente en los créditos que sea de origen, ya sea hispanohablante, pues, ¿no? No es tan común, siendo que todos estos estudios, todas estas producciones se producen mayormente ya sea en Japón o en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Y pues son cosas que pasan, ¿no? Pero pues en algún momento Latinoamérica va a tener que ser potencia y van a ser capaces de poder tener también, así como lo hace Estados Unidos o Japón incluso, tener sus propios estudios, ya sea de cine, ya sea de animación, ya sea de videojuegos, que es en este caso en el cual estamos viendo nosotros ahora mismo, o de lo que cualquiera se podría imaginar. Un país que está surgiendo muchísimo en lo que tiene que ver con el desarrollo de videojuegos y que ha sido muy exitoso, no solamente con las producciones que ha tenido, sino que también nada más el año pasado, con una producción sumamente tradicional, sumamente de la cultura que tienen en China, es por supuesto Black Myth Wukong, ¿no? Y la verdad es que en China, los estudios chinos de desarrollo de juegos y de desarrollo de tecnología en general, es que la están rompiendo, hermano. La están súper rompiendo. Y lo están haciendo muy bien los chinos, la verdad. No solamente los chinos están buscando que ser potencia a nivel comercial con todos los productos que de año con año producen masivamente y que se exportan también al exterior y que en el exterior se consumen muchísimo, ya que todo el mundo sabe, y esto no es un secreto para nada, los productos de exportación chinos son sumamente baratos. Y no solamente baratos, ya que, por ejemplo, en comparación a, digamos, pues, ¿no?, el inicio de los 2000 o en los 90s, los productos chinos solían ser famosos porque no tenían una muy buena calidad en su construcción, en su concepción como tal. Por eso estaba el dicho de que, por ejemplo, ¿no?,
tu mochila es made in China o made in China, ¿no? O qué sé yo, no lo sé, huevón. Qué sé yo, no sé, tus zapatos son hechos en China o tus juguetes son hechos en China. Era muy muy común ese dicho o esa expresión alrededor de estos tiempos, debido a que, pues, por lo que estamos mencionando justamente, de que los productos chinos sean sumamente baratos, pero con una calidad muy muy de dudosa procedencia, ¿no? De dudosos materiales incluso, lo cual ha cambiado, la verdad. Lo cual ha cambiado en estos tiempos. Los productos chinos suelen ser incluso los que rebasan el estándar de calidad, de control de calidad que tienen los productos que se producen masivamente. Y creo que una de estas cosas también, creo que lo hace obvio, es el tema de el surgir de todas estas aplicaciones por compra en línea, ya sea AliExpress, ya sea Temu, ya sea Shein, porque las mayorías de los ¿cuál era esta palabra? De los proveedores de productos como tal, todos o mayoría se localizan en Asia, porque es en China donde se producen masivamente todos estos productos, ¿no? Entonces, yo creo que todo el surgir de estas aplicaciones por venta en línea se deben precisamente a que el producto de producción masiva chino ha mejorado muchísimo con los años. El control de calidad es muchísimo mejor, los materiales son mejores también, y los productos en general siguen siendo muy, muy baratos. Entonces, ¿por qué no? De hecho, sería muy raro de que la gente no comprase estos productos. Pero es todo lo contrario. La gente compra a día de hoy muchísimos productos chinos o coreanos o de Indonesia, porque se podría decir que se producen masivamente los... Oh, aquí está, si no me equivoco. Ok, terminando un poquito del tema, el postcréditos. Oh, pero no se va a dar aquí. Ah, ok, entonces lo estoy confundiendo con la partida de Leon. Entonces, supongo que los desarrolladores Capcom tomaron la partida de Claire como la primera partida que se debe jugar como tal, ¿no? Entonces, pusieron esta escena post créditos, que pues escena como tal no es. Incluso lo podría llamar hasta como si fuese un teaser y así. Aunque por cierto, a ver, voy a checar algo por acá. Creo que el brillo de aquí, de mi display, está como que demasiado. No, está bien, creo yo. Siento que está bien, aunque podría bajarle un poquito. A ver, déjame ver por acá. Siento que está como que demasiado alto. Y no me gusta esa proyección de colores. A ver, déjame ver. Yo creo que ahí está bien, ¿verdad? A ver, creo que sí, ahí mejoró un poquito lo que es la iluminación. Creo que estaba como que demasiado alta. Creo que sí, la verdad. Sí, definitivamente. Ok, genial. Yo creo que ahí está mejor el balance de colores ya. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Terminamos con Resident Evil 2 Remake. Que pues este juego es relativamente corto, pues, ¿no? Me hubiese gustado muchísimo que lo terminásemos. Bueno, que fuese más largo y que nos tardáramos un poco más para poder disfrutar mejor del juego como tal. Pero pues así fue como se hizo el juego. Y pues ni modo. Y el próximo juego que vamos a jugar, no estoy seguro. Ok, voy a decidir, ¿va? Porque también me falta configurar unas cuantas cosas.
Entonces, yo estaba pensando, ¿no? De que en lugar de jugar Resident Evil 3 Remake, juguemos Resident Evil 3 original, Nemesis. ¿Por qué? Porque el 3, la verdad es que, ok, si pasamos este juego sumamente rápido, imagínate el 3. Imagínate el 3. El 3 no va a durar nada, absolutamente nada. Y pues el 3 también no es el mejor juego del mundo, la verdad, sinceramente. Es divertido por lo que es. Es entretenido por lo que es, pero pues al nivel de Resident Evil 2 jamás va a llegar. Tenía tanto potencial un remake de Resident Evil 3, pero pues nunca creímos todos nosotros, los que nos gusta en general la franquicia de Resident Evil, que fuesen a hacer Resident Evil 3 remake en la forma en la que lo hicieron. Porque literal es como un DLC, es como una expansión de Resident Evil 2. Porque eso es lo que es. Y lo que justamente uno quería era un juego completo. Un juego hecho y derecho que capturara la esencia. Así como Resident Evil 2 Remake capturó la esencia de Resident Evil 2. Resident Evil 2 Remake, capturó la esencia de Resident Evil 2. Se esperaba lo mismo o incluso más con Resident Evil 3 Nemesis. Pero pues todos sabemos cómo resultó esa historia, ¿no? Y bueno, con eso terminamos Resident Evil 2 Remake. Y tal cual como lo mencioné anteriormente, creo que lo que va a seguir... Ok, voy a tener que configurar un montón de cosas. Y con configurar me refiero a que voy a tener que descargarme la ROM de Resident Evil 3. Voy a tener que descargarme el emulador también para poder correrlo, por cierto. Voy a tener que mapear mis botones con la consola y así. Yo sinceramente no soy muy fan de los emuladores, siendo completamente sincero, porque hay mucho que configurar. Y la verdad es que nunca he sido fan del configurar. Quiero solamente poner el disco. Lo único que me pida el disco tal vez es una actualización o una o dos actualizaciones, más no. Y una vez terminen esas actualizaciones, se instalen y yo poder jugar de inmediato, porque no quiero nada más. No quiero que si configurar, qué sé yo, huevón, componentes. Bueno, yo tampoco sé demasiado de PCs, la verdad, pero siempre te piden, qué sé yo, configurar, no sé, la tarjeta de video o configurar tal cosa, que tienen que ver, por supuesto, con los componentes que uno tiene en la PC para